Santa Rosa era una inspección muy habitada. Habían mucha gente. A raíz de que ya la gente despobló, se fueron, pelado que estudiaba, siempre veía el futuro era en el camino, dice. Tocaba el bachillerato, había solo en Junín, Gachetá. En Ubalá no hay bachillerato. No, había una escuela que la llamaban la escuela hogar. Entonces, pues algunos papás mandaban a sus hijas a estudiar allá, más que todo eso era las mujeres, o sea, era pues como que femenino, me parece. Y, y en la escuelita, esa vez la escuela que había era una escuela de piso de tierra, acá la de la vereda. Yo alcancé a estudiar en esa escuela de piso de tierra, paredes de tierra. Las ventanitas eran todas pequeñas y en madera. Uno abría la ventana, era abrir como una hojita y no había vidrio, no tenía nada más sino que madera. Esa vez se mataban, había 7 famas, mataban 7 reses cada 8 días. Eso, y usted iba el día domingo, que era mercado, el mercado como tal. Ese día usted en la plaza encontraba yuca, plátano, aguacate, maíz, batata, avena, cuando era la época de cosecha. Los tejos de manteca de res, esa vez vendían unos tejos y envueltos en papelón o hoja de... Fijao. Sí, hoja de albahaca. Eso viene envueltico ahí, iba uno y compraba. El cuajo, esa vez no se compraba pasta de cuajo, ni líquido, ni nada de eso. A eso preparaban, mi mamá también, ella sabía preparar ese cuajo. Lo extendían en una tapita limpia, bien, lo lavaban en guarapo pero bien que tuviera bien fuerte. Y extendían ese cuajo bien extendido y enseguida le echaban mucha sal y limón Castilla, mucho pero mucho. Eso era hasta que eso se sancochara con sal y limón. Y ya lo ponían a secar y había que dejarle esas cáscaras ahí encima. En ese cuajo no se paraba nadie porque eso con sal y limón no lo perseguía nadie ni nada. Entonces eso se ponía sobre algo a que le diera el rayo el sol sin que se fuera a caer o que... No, era por allá por lo general. Se alzaba encima del tejado sobre una tabla. Se ponía la latica con el cuajo. Y a lo Pero que el eso cuajo de que lo sacaban. de la misma res. O también utilizaban la molleja de la gallina, le quitaban. Eso lleva por dentro un impermeable por dentro. O sea, está la molleja y ese cuerito que lleva que es como impermeable, ese también lo lavaban, lo que era bien lavado y lo ponían a lo mismo con sal y limón y eso sí era molido en harina. Eso sí era bien seco a sal y limón y a lo que eso estaba ya, eso quedaba crocante. Lo molían en harina y de eso le echaban, pero eso era un tricito y eso cuajaba. De eso sí me acuerdo bien cómo era que mi mamá cuadraba ese cuajo. Mi papá era odontólogo, él era en ese entonces, habían 2 odontólogos, que uno era Eliezer Peña, que ya en paz descanse también, y mi padre, que él en paz descanse, él era un odontólogo ya más, como más civilizado, tenía como más organizado su consultorio, porque él siempre manejaba, tenía un bolso de cuero, me acuerdo tanto, que él ahí cargaba su herramienta. Y papá, él iba sábado y domingo a extraer y a hacer las prótesis al pueblo, al mini consultorio que tenía. ¿Con qué hacía las prótesis? Esa vez compraba una pasta y la mezclaba con otro líquido que no me acuerdo, la verdad, y de ahí hacía las prótesis. Me acuerdo que la marca de los dientes que lo trabajaba era Marfil. Llegaban con dolor de muela, con esa cara inflamada. Y él tenía muy alzada, él tenía un baulito de madera donde guardaba esa herramienta. Y tenía un platón a proporción, que ese platón no se utilizaba para nada más sino para desinfectar la herramienta.
¿Cómo desinfectaba esa herramienta? Hirviéndola en una olla, que también era de solamente hervir esa herramienta. Había que mantenérsela alzada porque era la olla de hervir la herramienta. Esas pinzas, todas esas elevadores, esa vez reutilizaba la aguja de aplicar la anestesia, era reutilizada. O sea, eso tenían que hervir todo eso y eso era o por 40, eso era con reloj en mano y contando los minutos que eso tenía que hervir. Y ya sacaba y lo colocaba en una toalla blanca, por lo general era la toalla blanca y una amarillita. Todo esto de lo que era la vereda era café, pero café, pero cualquier cantidad de café, era que era mulas y era que era, y sino que eso también lo bajó la moral cuando ya vino el proyecto de la represa, las represas, la de allá y la de allá, empezó que el café se negó. De ahí para acá no se ha podido tener cafetera sana acá, ni yuca, ni nada, y eso también desmoralizó a la gente mucho a trabajar, porque la nevada de ahí para acá no deja nada. Eso usted viene digamos, pasa en el verano, escarcha, ese frío, eso churrusca las matas, las quema. Y en el invierno, como tal, lo que es abril, mayo, junio, todo esto es una nieblina. Usted sale por cualquier lado, se barrían y no, las matas se nevan. Y después de eso se nevan las matas. Lo poco que queda de, por ejemplo, el cafecito, le viene mucho animal y se lo come. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos unas matas de café y para allá. Y nos toca a tarde y mañana, hágale se le bulla las pavas. Eso es un resto de pavas a comerse en el café y le toca ir uno con sonajeros, con todo eso y cosas de que les dé miedo, pero ya no comen cuenta. No. Lo único que en un principio sí las espanta es echarles pólvora, pero esa pólvora está muy cara. No, ay, sí es que empeora la cosa. Y cuando venían con todas esas cargas de arrería, ¿dónde cuadraban las mulas ahí en el pueblo? Allá había el espacio y como había esa vez, habían 3, 4, 5 tenderos duros y compraban, tenían sus bodegas y imagínense, ¿sabes? Se llevaba ese café a lomo de mula hasta 3 esquinas. ¿Hacia Chibor? No, que por el lado de Ubalá. Después hasta la bomba, donde llamaban la bomba. Ya después hasta Manizales. Y por último Río Negro y ahí se acá. Que fue cuando ya llegó el bus. Resulta que ya en ese entonces fue cuando ya había todo ese comercio, todos venían de Mámbica, de San Pedro de Jagua, venían a mercar acá. Cuando se estableció la minería, que en esas minas remozaba la gente, todos empezaron a irse para la mina. Como cosa rara. Todos desfilando para la mina. No, que es que me voy a embocar. Una garlancha. Primero empezaron llevando los platos de lata, los de la cocina. Como esa se comía en losa de lata. Y llevan esos platos que para sacar del caño y lavar y que hay. No, nada. Después yo no sé cuál más astuto resultó que no, que con las garlanchas. Todo el mundo compró garlanchas y para la mina, para el caño. Y de ahí empezó la situación de que la gente se despobló, se fueron, unos aburridos fueron a la mina, no hubo consuelo de nada, no encontraron nada, pobreza, y empeoró la cosa y ya se echó a olvidar y ya vino que la gente se desplazó, la gente se fue, porque los jóvenes estudiaban, llegaban y por ejemplo, para irse a cursar la secundaria tocaba salir, irse. Y de ahí para allá pues se acababan de ir, era para la ciudad, porque qué más, o para otro lado, pero devolverse aquí a trabajar, ¿no? Esto está quedando muy solo. Por ejemplo, toda esta parte era todo habitado por la parte de García, que es cerca al río, todo eso, esa parte así. Ahora no, ahora aquí, allá para esa parte de abajo no hay sino un solo señor que vive allá con la esposa y y unos hijos, porque los más grandes ya se fueron. Están los pequeños, 2, 3 pequeñitos así. Mire, cuando yo estudié en la escuela habíamos 80 niños, 90 niños, y hoy hay 5.
Entonces el campo se quedó solo. Y de vida salvaje, el jaguarundí, el puma, ¿lo han visto? Si es ahí no el que parece un cerdo, eso. Eso sí, pues cuando yo iba, porque yo hace días no voy a Montecristo, pero bajaba a hacer daño, sino que esa vez habían unos mineros ahí trabajando en la mina y cazaron a uno, qué pecado, lo mataron. Eso les tocó en Guando subir con esa ahí no hay para arriba. Pero entonces grande, Sí, esa ahí no es eso es más grande que un cerdo. estaba grande. Sí, eso estaba ahí, eso es todo mechudo. Por ahí como ahora creo que nadie caza los animalitos, entonces no han abundado. Sí, porque esto aquí donde vamos, esto va para quedar solo. Donde esto siga así, esto queda solo. Se vuelve la casa del jaguar, nuevamente.